Un multimillonario encuentra a un niño sin hogar durmiendo en su coche. Lo que sucede después es desgarrador. Ethan Calloway se encontraba en la cima del éxito, un nombre que inspiraba respeto en las salas de juntas, los círculos financieros y entre la élite. Su sola presencia era suficiente para silenciar a las salas, para hacer que hombres que le doblaban la edad se inclinaran y escucharan, para hacer que los mercados fluctuaran con una simple decisión. Había esculpido su imperio con la precisión de un maestro artesano, convirtiendo cada revés en combustible, cada fracaso en un trampolín. No hubo vacilación en su ascenso, no hubo lugar para la debilidad y, ciertamente, ningún lugar para el sentimentalismo. Desde fuera era el epítome del poder, un hombre que había conquistado el mundo con pura fuerza de voluntad. Sin embargo, debajo de la imagen cuidadosamente mantenida, más allá de la opulencia y la autoridad, había algo mucho menos tangible e infinitamente más inquietante, un vacío que no podía llenar. Su viaje había sido nada menos que extraordinario. Criado como huérfano en un sistema de acogida que trataba a los niños como cargas en lugar de individuos, había aprendido temprano que sobrevivir significaba no depender de nadie. El mundo era cruel con los débiles, indiferente al sufrimiento de los que no tenían conexiones. Había pasado su juventud viendo cómo el sistema destrozaba a otros, que eran descartados por familias que los veían como meras obligaciones temporales. Pero él había sido diferente. Se había negado a dejarse moldear por la compasión o la desesperación. En cambio, había dejado que su ira se convirtiera en ambición, había moldeado su dolor en un impulso implacable. Había jurado que un día sería dueño de todo lo que una vez le habían negado, y eso había hecho. Su primera empresa había sido una pequeña empresa emergente, construida a partir de noches de insomnio, negociaciones despiadadas y una falta de voluntad para aceptar la derrota. Habían pasado años antes de que viera su primer éxito real, pero cuando llegó como un maremoto, arrastrándolo a un mundo donde el poder se medía en números, influencia y la capacidad de aplastar a la competencia. Su primer millón había sido solo el comienzo. A partir de ahí, se había expandido, adquirido y dominado. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Cada uno de sus movimientos era examinado por aquellos que buscaban emularlo. Con cada hito, el primer rascacielos que llevaba el nombre de su empresa, el momento en que su patrimonio neto se disparó a miles de millones, el día en que se dio cuenta de que ningún negocio era demasiado grande para él, se había convencido a sí mismo de que estaba ganando. Había creído que la riqueza y el poder eran las únicas victorias verdaderas en la vida. Sin embargo, mientras estaba en su ático, rodeado de lujos con los que la mayoría solo podía soñar, el silencio era ensordecedor. La ciudad se extendía ante él, un reino que había tallado de la nada. Desde los ventanales de su ático podía ver la extensión infinita de luces, el latido del corazón de una metrópolis que nunca dormía. Sin embargo, la vista ya no lo emocionaba. El ático, lleno de arte caro, muebles de diseño y tecnología que satisfacía todas sus necesidades, parecía más un museo que un hogar. No había toques personales, ni calidez, ni indicios de que alguien realmente viviera allí. Era un lugar destinado a impresionar, no a consolar. Y en los raros momentos de soledad, cuando el peso de sus decisiones lo oprimía, se preguntaba si esa era realmente la victoria que había perseguido toda su vida. Su pasado era algo de lo que nunca hablaba, ni siquiera consigo mismo. Las cicatrices del abandono se habían endurecido hasta convertirse en algo impenetrable, algo que incluso él se negaba a examinar. Había pasado toda su vida asegurándose de no volver a estar a merced de las decisiones de nadie más. El amor había sido un concepto que descartaba por irrelevante, la confianza, una debilidad que había purgado de su existencia. Había construido muros tan altos que nadie podría traspasarlos. Había creado una imagen tan perfecta que incluso él a veces olvidaba al niño que había sido una vez. No tenía familia, ni relaciones cercanas, nada que lo vinculara a otro ser humano más allá de transacciones comerciales y alianzas estratégicas. Para el mundo, era intocable. Pero detrás de las puertas cerradas de su ático, era simplemente un hombre solo en su castillo, preguntándose por qué la victoria se parecía tanto a la derrota. Se dijo a sí mismo que ya era suficiente. La admiración del mundo, el miedo en los ojos de sus competidores, la reverencia con la que la gente pronunciaba su nombre, esas eran las cosas que importaban.
Se había convertido en una leyenda, un hombre que dictaba el rumbo de las industrias, que podía destruir empresas con una sola decisión. Era respetado, envidiado, incluso adorado. Pero en las horas tranquilas de la noche, cuando la ciudad continuaba con su zumbido inquieto y él se encontraba mirando el techo, no podía quitarse de encima el pensamiento persistente de que tal vez había entendido mal lo que significaba ganar. Lo tenía todo, pero no tenía nada. Su teléfono siempre sonaba, pero nadie llamaba solo para escuchar su voz. Su bandeja de entrada siempre estaba llena, pero nunca había un mensaje que no fuera sobre negocios. Su agenda estaba repleta de reuniones, pero ni una sola era con alguien que realmente lo conociera. Había visto a sus compañeros construir vidas más allá de sus imperios. Los había visto casarse, tener hijos, crear algo que se extendía más allá de ellos mismos. Y, sin embargo, nunca había sentido la necesidad de seguir su ejemplo. Se convenció de que esas cosas eran distracciones, que solo servirían para debilitarlo. Pero mientras asistía a un evento tras otro, rodeado de personas que querían algo de él en lugar de personas que se preocupaban por él, comenzó a preguntarse si se había equivocado. Porque, ¿qué sentido tenía construir un imperio si no había nadie con quien compartirlo? ¿Qué sentido tenía estar en la cima si lo único que lo esperaba allí era el silencio? La noche se alargó y Ethan se encontró de pie junto a la ventana, mirando la ciudad que una vez le había parecido tan llena de promesas. El horizonte, con sus edificios imponentes y luces de neón, era un testimonio de todo lo que había construido. Pero se sentía frío, distante, vacío. Presionó una mano contra el cristal, como si intentara agarrar algo que estaba más allá de su alcance. Durante años, se había dicho a sí mismo que la riqueza era la respuesta, que el poder borraría la soledad que una vez había sentido cuando era un niño abandonado por el mundo. Y sin embargo, aquí estaba, más solo que nunca. ¿Qué era la victoria si, al final, no te dejaba más que el eco de tus propios pasos en una casa vacía? Miles Walker había sido un niño más, uno que reía sin dudar y soñaba sin límites. En los primeros años de su vida, había estado protegido por el amor de sus padres, un hogar pequeño pero cálido y la creencia de que el mundo era un lugar donde las cosas buenas perduraban. Su padre, un trabajador de la construcción de manos ásperas y voz suave, le había prometido que algún día construirían algo juntos. Una casa, un futuro, una vida que se mantendría firme ante las tormentas. Era un sueño que parecía inquebrantable en el corazón joven de Miles. Pero los sueños eran cosas frágiles, y algunas tormentas eran más fuertes que incluso los cimientos más sólidos. El accidente lo cambió todo. Había sido repentino, un solo paso en falso en una obra en construcción, un momento de desequilibrio que hizo que su padre se desplomara al suelo. Miles era demasiado pequeño para comprender el peso de la noticia cuando llegó, pero había comprendido la forma en que su madre se desplomó de rodillas, la forma en que sus sollozos sacudieron su cuerpo como si algo dentro de ella se hubiera roto. A partir de ese momento, su hogar ya no se sintió como un hogar. Se convirtió en un espacio lleno de silencio, un lugar donde las facturas se apilaban más que la comida, donde su madre pasaba las noches mirando las paredes con ojos hundidos. Al principio trató de mantenerlos a flote, trabajando turnos largos, apenas comiendo, apenas hablando. Pero a medida que las deudas se acercaban, también lo hizo la oscuridad, y la mujer que una vez lo había arropado con sus suaves susurros de amor, se convirtió en alguien a quien ya no podía alcanzar. El desalojo llegó rápidamente, una inevitabilidad de la que su madre había tratado de escapar, pero de la que nunca pudo escapar del todo. Cambiaron las cerraduras, tiraron sus pertenencias o las metieron en bolsas de plástico y de repente no tenían a dónde ir. Los refugios eran temporales, los moteles baratos aún más. Todas las noches, Miles se acostaba junto a su madre, sintiendo el peso de su agotamiento, la lenta erosión de su voluntad de seguir luchando. Y entonces, una mañana, ella se había ido. No había ninguna nota, ninguna explicación, solo un espacio vacío donde había estado. Miles había esperado, convencido de que ella regresaría, pero a medida que las horas se convertían en días, la verdad se instaló en sus huesos como una enfermedad. Si ella se había ido por elección propia o había encontrado un destino cruel, él nunca lo sabría. La única certeza era que estaba solo. A los 14 años, la supervivencia se convirtió en su único propósito.
Las calles eran una maestra implacable, despojándola de la inocencia y reemplazándola por un instinto de resistencia. Aprendió rápidamente las reglas no escritas, cómo esconderse a plena vista, cómo evitar a quienes se aprovechaban de la debilidad, cómo robar lo justo para no derrumbarse. El hambre lo carcomía constantemente, una cruel compañera que nunca se apartaba de su lado. La primera vez que robó, le temblaban tanto las manos que casi lo habían atrapado. Pero la desesperación tenía una forma de endurecer a una persona, y para la segunda, tercera y cuarta vez, la culpa se desvaneció en necesidad. Aprendió a robar, deslizándose entre la multitud como una sombra, moviéndose sin ser visto ni oído. Descubrió qué contenedores de basura contenían comida que todavía era comestible, qué lugares ofrecían unas horas de calor antes de obligarlo a volver al frío. La confianza era un lujo que no podía permitirse. Cada mano extendida tenía un precio, cada promesa de bondad una trampa potencial. Las calles no solo eran duras, eran despiadadas. Había noches en las que el frío se filtraba en sus huesos, tan implacable que se preguntaba si despertaría. La oscuridad estaba llena de peligros que antes había sido demasiado ingenuo para temer. Hombres que acechaban en los callejones con sonrisas crueles, personas que miraban a un niño sin hogar no con lástima, sino con codicia. Vio cosas que nunca podría olvidar, actos de violencia y desesperación que le recordaron lo pequeño que era en un mundo que no tenía lugar para los débiles. Hubo momentos en los que pensó en el pasado, en el niño que una vez había sido, el que tenía un hogar y una familia y una razón para creer en el mañana. Pero ese niño ahora se sentía como un extraño, alguien que había existido en otra vida, alguien que había muerto junto con su padre. Los días se desdibujaron en semanas, las semanas en meses. El tiempo perdió sentido, marcado solo por la salida y la puesta del sol. Dejó de contar cuántas noches pasó acurrucado en los callejones, cuántas veces había pasado días sin comer, cuántas veces había luchado contra las manos que intentaron agarrarlo. Había aprendido a hacerse invisible, a desaparecer entre las grietas de la ciudad, a convertirse en una figura anónima más en el fondo. Se movía constantemente, nunca permanecía demasiado tiempo en un mismo lugar. Nunca se permitía sentirse demasiado cómodo. Había visto lo que les pasaba a quienes bajaban la guardia. Eran los que desaparecían, tragados por la ciudad, para nunca más ser vistos. A pesar de la brutal realidad de su existencia, había fugaces momentos de algo cercano a la paz. Los raros días en que el sol calentaba su piel, cuando encontraba un sándwich a medio comer que había dejado alguien que no había terminado su comida, cuando lograba dormir sin despertar con miedo. Se aferraba a esos momentos, por pequeños que fueran, porque le recordaban que todavía estaba vivo. Y mientras estuviera vivo, todavía había una posibilidad, por mínima que fuera, de que algo pudiera cambiar. Pero la esperanza era algo peligroso, y la experiencia le había enseñado que era mejor no esperar nada del mundo, porque al final, el mundo se llevaba más de lo que daba. Se había llevado a su padre, a su madre, su hogar, le había arrebatado su infancia, y la había reemplazado por una existencia que parecía más un castigo que una vida. Y sin embargo siguió adelante, no porque creyera que las cosas mejorarían, sino porque no sabía hacer otra cosa. Sobrevivir no era una opción, era lo único que le quedaba. Así que caminó por las calles, su cuerpo delgado, sus ojos cautelosos, su corazón como una fortaleza que nadie podía penetrar. El mundo había tratado de destruirlo, pero él había aprendido a soportar. Era Miles Walker, un niño sin hogar, sin familia, sin futuro. Y, sin embargo, contra todo pronóstico, todavía estaba de pie. Era una de las noches más frías de la temporada, del tipo que corta la tela y se hunde profundamente en los huesos. Un frío despiadado que hacía que incluso las almas endurecidas de la ciudad buscaran refugio. Las calles estaban más tranquilas de lo habitual. El frío obligaba a la gente a quedarse en casa, dejando solo a los desesperados y perdidos, vagando en busca de calor. Miles había estado caminando durante lo que parecían horas, su cuerpo entumecido por el cansancio, su estómago como un pozo hueco de hambre que se negaba a ser ignorado. Su delgada chaqueta era inútil contra el viento cortante, y cada respiración que tomaba se sentía como hielo asentándose en sus pulmones. Sabía que no podría durar mucho más así. Necesitaba encontrar un lugar, cualquier lugar, que le ofreciera incluso una pizca de calor. Había comprobado los lugares habituales, las esquinas y los callejones donde a veces se acurrucaba para pasar la noche,
pero estaban ocupados por otros igual de desesperados o demasiado expuestos a los elementos. Había probado una estación de metro, solo para que los guardias de seguridad lo echaran, y se había metido en una tienda para calentarse un momento antes de que lo echaran como a un perro callejero. Todas las puertas parecían cerrarse en su cara. Cada mirada que le lanzaban era de sospecha o desdén. Era invisible cuando le convenía, y una molestia cuando lo reconocían. La desesperación carcomía su determinación, volviéndolo imprudente. Giró por un callejón que conducía a un aparcamiento subterráneo. Las tenues luces amarillas proyectaban largas sombras contra el frío hormigón. El aire era ligeramente más cálido allí, protegido del viento, y por un momento se permitió la breve ilusión de comodidad. Fue entonces cuando lo vio, un elegante coche negro aparcado cerca de la esquina más alejada, con las ventanas oscuras brillando bajo las luces artificiales. Dudó, mirando a su alrededor para ver si alguien lo estaba mirando. Sus instintos le gritaban que tuviera cuidado, pero la desesperación se impuso a la precaución. Ya lo había hecho antes, metiéndose en coches sin llave para refugiarse, acurrucándose en el asiento trasero durante unas horas de sueño inquieto antes de escabullirse sin que nadie lo notara al amanecer. No era mucho, pero era mejor que morir congelado en un callejón. Tenía los dedos entumecidos por el frío cuando alcanzó el picaporte, esperando a medias que estuviera cerrado. Para su alivio, no lo estaba. Se deslizó dentro rápidamente, cerrando la puerta detrás de él lo más silenciosamente posible, respirando entrecortadamente. El aire del interior era más cálido, con un leve aroma a cuero caro y algo limpio, algo extraño para él. Se apretó contra el asiento, doblando las rodillas contra el pecho, tratando de hacerse lo más pequeño posible. Le dolía el cuerpo, el cansancio lo oprimía como un peso, pero se obligó a mantenerse alerta, escuchando cualquier señal de movimiento en el exterior. Siempre era una apuesta arriesgada, no se sabía cuándo volvería el dueño, no había garantía de que no lo sacaran a rastras y lo golpearan por entrar sin permiso. Pero ahora mismo, nada de eso importaba. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no temblaba. El tiempo se le escapaba a medida que el calor se filtraba en sus miembros congelados, haciendo que sus párpados se sintieran pesados. Luchó por mantenerse despierto, pero su cuerpo había llegado a su límite. El sueño lo atraía, envolviéndolo como una espesa niebla, embotando sus sentidos, hasta que el duro mundo que lo rodeaba se desvaneció en la oscuridad. Ethan Calloway estaba exhausto. Había sido otro día largo, lleno de reuniones consecutivas, decisiones que pesaban millones y el ciclo interminable de luchas de poder que conlleva dirigir un imperio. Se había quedado hasta tarde en la oficina como solía hacer, enterrándose en el trabajo para evitar el silencio que lo esperaba en casa. La rutina le resultaba familiar: salir tarde, conducir hasta casa, servirse una copa, contemplar el horizonte de la ciudad y convencerse de que así era como se veía el éxito. Entró en el garaje, que estaba poco iluminado. Sus zapatos lustrados resonaban contra el suelo de cemento y el peso del día se posaba sobre sus hombros como una carga no deseada. Buscó las llaves en el bolsillo mientras su mente ya se distraía pensando en el whisky que lo esperaba, cuando algo no estaba bien. Una presencia. Un cambio en el aire que sus instintos captaron antes de que su mente pudiera procesarlo. Sus pasos se hicieron más lentos mientras su mirada se dirigía hacia su coche. Al principio nada parecía fuera de lugar, pero luego lo notó, el más leve contorno de movimiento a través de las ventanas tintadas. Agarró con más fuerza las llaves, la irritación chispeando en su pecho. Un intruso. Su primer impulso fue llamar a seguridad, para que solucionaran el problema antes de que pudiera convertirse en algo más que una molestia. Pero algo lo hizo detenerse. Dio un paso más cerca. Sus ojos penetrantes se entrecerraron mientras miraba a través del cristal. La figura dentro era pequeña, acurrucada en una posición defensiva, apenas más que una sombra contra el interior oscuro. Entonces vio el rostro, medio enterrado en una chaqueta gastada, manchado de suciedad, la piel pálida por el frío. Un niño. La irritación que había estallado momentos antes se atenuó, reemplazada por algo mucho más inquietante. Conocía esa mirada, los rasgos demacrados, la forma en que el cuerpo del niño estaba encorvado hacia adentro como si se preparara para un ataque, la quietud silenciosa que provenía de años de aprender a pasar desapercibido.
El reconocimiento lo golpeó como un puñetazo, un eco de un pasado que había enterrado hacía mucho tiempo. Este chico no era un simple ladrón de poca monta o un vagabundo imprudente. Era algo mucho más familiar, algo de lo que Ethan había pasado toda su vida huyendo. Exhaló lentamente, obligándose a pensar. Podía manejar esto de la misma manera que manejaba todo lo demás, eficientemente, sin emoción. Podía despertar al chico, exigir una explicación, echarlo y terminar con el asunto. Eso era lo que dictaba la lógica. Pero mientras estaba allí, de pie, mirando la frágil figura acurrucada en su asiento trasero, algo dentro de él se retorció, algo a lo que no quería nombrar. En lugar de ira, sintió una extraña sensación de vacilación, una renuencia a romper la paz fugaz que el chico había encontrado en su auto. Dio un paso atrás ligeramente, con los dedos todavía agarrando las llaves, pero no hizo ningún movimiento para abrir la puerta. El chico se movió entonces, moviéndose ligeramente como si sintiera la presencia que se avecinaba afuera. Sus ojos se abrieron de golpe, nublados por el cansancio, y por un breve instante, la confusión se reflejó en su rostro antes de ser reemplazada por un miedo agudo. Se incorporó de golpe, con el cuerpo tenso. Su mirada se movía rápidamente a su alrededor como un animal acorralado en busca de una ruta de escape. Ethan vio cómo las manos del chico se apretaban. Su respiración se volvía entrecortada y entrecortada. Estaba listo para correr. Ethan no habló. Simplemente observó, esperando a ver qué haría el chico. El silencio se prolongó entre ellos, cargado de tensión tácita. Entonces, finalmente, los hombros del chico se hundieron ligeramente, como si se diera cuenta de que no había ningún lugar al que escapar. No rogó ni suplicó. Simplemente bajó la mirada. Su postura resignada, como si ya hubiera aceptado cualquier consecuencia que se avecinara. Ethan no sabía por qué eso lo golpeó de esa manera. No sabía por qué. En ese momento, dudó en lugar de actuar. Pero mientras estaba allí, mirando al chico que parecía un fantasma del pasado que había tratado de olvidar, se dio cuenta de que, por primera vez en años, no tenía una respuesta inmediata. El primer instinto de Ethan fue deshacerse de la situación. Había trabajado demasiado, había construido demasiado, para permitir que un chico sin hogar complicara su mundo cuidadosamente controlado. Su dedo se cernió sobre su teléfono, listo para llamar a seguridad, para eliminar este problema antes de que se convirtiera en algo más. Debería haber sido simple. El chico había entrado sin permiso, no tenía derecho a estar en su auto, y Ethan no le debía nada. Pero algo lo hizo dudar. Había algo en el rostro del chico, algo en la forma en que se encogía sobre sí mismo como si esperara un golpe en cualquier momento, que impidió que Ethan presionara el botón de llamada. Era una mirada que conocía muy bien. Era la mirada de alguien que había sido olvidado, de alguien que había aprendido que el mundo era un lugar cruel, donde la amabilidad era solo otro truco. Ethan se encontró mirando fijamente, incapaz de ignorar la familiaridad de la vista ante él. El niño temblaba. Tenía la ropa rala y desgarrada y el rostro manchado de suciedad. Parecía frágil, como si un solo viento fuerte pudiera llevárselo. Durante un largo momento, Ethan no hizo nada. Simplemente observó, esperando que su instinto de conservación se impusiera a cualquier sentimiento fuera de lugar que lo estuviera frenando. Pero el momento nunca llegó. En contra de su mejor juicio, en contra de la voz en su cabeza que le advertía que se alejara, habló. Le preguntó al niño su nombre. El chico se estremeció al oír su voz. Su postura se puso rígida por el miedo. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la puerta como si estuviera calculando si podría escapar antes de que Ethan lo detuviera. Su voz, cuando finalmente llegó, era apenas un susurro. Dijo que su nombre era Miles. El nombre le pareció pequeño, apenas lo suficientemente sustancial como para pertenecer a una persona que había luchado tanto por sobrevivir. Ethan preguntó dónde estaban sus padres, aunque ya sospechaba la respuesta. El chico se encogió de hombros, sin ofrecer nada más. Su expresión permaneció inexpresiva, pero su lenguaje corporal decía todo lo que Ethan necesitaba saber. No tenía a nadie. Un largo silencio se extendió entre ellos, cargado de algo que Ethan no quería nombrar. Se dijo a sí mismo que ese no era su problema. No le debía nada a ese chico. Había construido su vida sobre el principio de que el apego era una carga, que lo único en lo que podía confiar era en su propio poder.
y sin embargo, a pesar de todas las razones racionales para alejarse, no podía hacerlo. Reconoció el miedo en los ojos de Miles, el agotamiento que se aferraba a él como una segunda piel. Lo había visto antes, en su propio reflejo, años atrás. La constatación lo inquietó. Su propia infancia había sido un campo de batalla, una serie de decepciones y pérdidas que lo habían endurecido hasta convertirse en el hombre que era. Había sobrevivido manteniendo la distancia, negándose a confiar, asegurándose de que nadie tuviera el poder de lastimarlo nunca más. Al mirar a Miles, vio los mismos muros, la misma cautela aprendida que solo provenía de demasiado sufrimiento a una edad demasiado temprana. Había pasado su vida creyendo que nadie lo había salvado porque a nadie le había importado. Y ahora, aquí estaba, de pie frente a un niño que había llegado a la misma conclusión sobre el mundo. Ethan le dijo a Miles que lo acompañara. No sabía por qué lo dijo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera reconsiderarlo, antes de que la lógica pudiera intervenir y recordarle que esto era un error. Miles vaciló. Sus ojos parpadearon con sospecha, con el instinto de correr. Había pasado demasiado tiempo aprendiendo que la amabilidad siempre tenía un precio. Ethan no intentó tranquilizarlo. Ethan se dio la vuelta y se alejó, dejando que el chico decidiera seguirlo. Durante unos segundos de agonía, pensó que había calculado mal, que Miles se escaparía en la noche y desaparecería para siempre. Pero entonces escuchó pasos vacilantes detrás de él. Llevar a Miles a su casa se sintió surrealista, como si Ethan hubiera invitado a un fantasma de su pasado a la misma vida que había construido para escapar de ella. Su ático estaba a un mundo de distancia de las calles, pisos de mármol, paredes revestidas de arte caro, una vista que se extendía más allá del horizonte de la ciudad. Era todo lo que siempre había querido, todo lo que había luchado por lograr. Pero mientras Miles permanecía rígido junto a la puerta, su delgada figura tensa y cautelosa, Ethan se dio cuenta de lo poco que importaba todo eso. Miles no parecía impresionado, no se maravilló de la riqueza, no parecía sobrecogido por el lujo. En cambio, se quedó congelado en el lugar, con los hombros encorvados como si esperara que alguien le dijera que se fuera. Ethan reconoció la mirada. El chico no solo estaba asustado, sino que estaba acostumbrado a creer que la ayuda siempre tenía una trampa. No confiaba en eso, no confiaba en Ethan. ¿Y por qué debería hacerlo? Había aprendido que el mundo no da sin recibir algo a cambio. Ethan le dijo que podía quedarse a pasar la noche. Intentó que pareciera una oferta casual, como si no significara nada. No sabía por qué lo hizo. Tal vez fue para sentirse mejor, para silenciar la parte molesta de su mente que no le permitía darse la vuelta. Tal vez era algo completamente distinto, algo que no estaba listo para reconocer. Miles no respondió de inmediato. Simplemente asintió, con el cuerpo todavía tenso cuando entró. No era gratitud lo que Ethan vio en sus ojos, sino cautela. Miles no estaba acostumbrado a la amabilidad, y Ethan sabía muy bien que la confianza no era algo que se pudiera comprar. Tenía que ganarse. Los primeros días fueron una batalla para la que ninguno de los dos estaba preparado. Ethan había esperado resistencia, pero no de la forma en que se manifestó. Había asumido que una vez que Miles recibiera calor, comida y seguridad, acabaría adaptándose, agradecido por la estabilidad. Pero la realidad resultó ser mucho más complicada. Miles no confiaba en la comodidad que le ofrecían, no confiaba en las paredes que lo rodeaban, ni en el hombre que le había dado refugio. Comía como si se las fueran a quitar en cualquier momento, metiendo comida en su boca con bocados rápidos y desesperados, como si esperara que alguien le arrebatara el plato. Más de una vez, Ethan había encontrado trozos de pan escondidos debajo de las almohadas, escondidos debajo de la cama, escondidos en los bolsillos de la ropa demasiado grande que le había dado al niño. Era un instinto de supervivencia, profundamente arraigado e imposible de desaprender de la noche a la mañana. Miles había pasado demasiado tiempo sin certezas, e incluso ahora, cuando se le ofrecía seguridad libremente, no podía convencerse de que fuera real. El sueño era otra batalla completamente distinta. Ethan se había tomado la molestia de prepararle una habitación, una cama adecuada con sábanas limpias, una cómoda para la ropa, incluso una ventana con cortinas gruesas para bloquear las luces de la ciudad. Pero cada noche, Miles ignoraba la cama. En cambio, se acurrucaba en el rincón más alejado de la habitación,
con las rodillas en el pecho y la espalda apoyada contra la pared, como si esperara un ataque en cualquier momento. Ethan había intentado que eso no lo molestara. Se había dicho a sí mismo que Miles necesitaba tiempo, pero la visión del niño, pequeño, frágil, aferrado a los hábitos de una vida que le había enseñado a esperar lo peor, lo inquietaba más de lo que quería admitir. Todas las noches veía la misma mirada cautelosa en los ojos de Miles, el miedo no expresado, la negativa a cerrar los ojos por completo. El niño no dormía, solo dormitaba, siempre medio despierto, siempre preparado para correr. Ethan intentó ofrecerle tranquilidad, pero sus palabras tenían poco peso. El chico apenas los reconoció, demasiado ocupado observando su entorno, siempre anticipando el momento en que la amabilidad se volvería cruel. Se estremecía ante movimientos repentinos, se ponía rígido cuando Ethan se acercaba demasiado y evitaba mirarlo a los ojos por más de unos pocos segundos a la vez. Era frustrante. Ethan le había dado un hogar, un lugar donde quedarse, una salida del infierno en el que había estado viviendo. Y sin embargo, Miles lo trataba como una trampa, como un truco diseñado para atraerlo a la complacencia antes de arrebatárselo todo. Eso enfurecía a Ethan de maneras que no entendía del todo. Había construido imperios, negociado acuerdos por miles de millones, convencido a los líderes mundiales de que se doblegaran a su voluntad. Sin embargo, allí estaba, incapaz de convencer a un niño medio muerto de hambre de que no iba a hacerle daño. La tensión entre ellos seguía siendo espesa, una batalla silenciosa de la que ninguno de los dos hablaba. Ethan intentaba ser paciente, pero la paciencia no era algo en lo que nunca había sido bueno. Quería resultados, progreso, algo que demostrara que todo esto no era en vano. Pero Miles no era un negocio, no era un activo que se pudiera gestionar ni un problema que se pudiera resolver con dinero. Era un chico al que le habían dicho durante años, de mil maneras diferentes, que no valía nada. Y aunque Ethan no lo dijera en voz alta, aunque sus acciones dijeran lo contrario, Miles no tenía motivos para creer que esta vez sería diferente. Una noche, sin poder dormir, Ethan se encontró de pie frente a la puerta de Miles. No estaba seguro de qué lo había atraído hasta allí. No estaba seguro de qué esperaba ver, pero cuando abrió un poco la puerta, la imagen que lo recibió lo detuvo en seco. Miles no estaba en la cama, ni siquiera estaba acostado, estaba en un rincón de la habitación, con los brazos alrededor de sus piernas y la cabeza inclinada. Su pequeño cuerpo temblaba, apenas perceptible, pero Ethan lo vio. En la penumbra podía distinguir las lágrimas silenciosas que corrían por el rostro del chico, la forma en que sus manos se aferraban a la tela de sus mangas como si se mantuviera unido por pura fuerza de voluntad. No había sonido, ni sollozos, ni gritos, solo un dolor tranquilo y contenido, de esos que habían estado enterrados tan profundamente durante tanto tiempo que incluso ahora, en la seguridad de 4 paredes, se negaba a expresarse en voz alta. Ethan sintió que algo se quebraba en su interior, algo profundo y enterrado, algo que había pasado años fingiendo que ya no existía. Conocía ese tipo de silencio, ese tipo de dolor. Lo había vivido una vez. Había sido ese chico en la oscuridad, el que había aprendido que desmoronarse frente a los demás era un riesgo que no valía la pena correr. El peso de eso se instaló en su pecho, desconocido y no deseado. Había pensado que esto sería simple. Darle al chico un hogar, alimentarlo, brindarle seguridad, y con el tiempo se adaptaría. Pero ahora, al ver a Miles replegarse sobre sí mismo, Ethan se dio cuenta de lo ingenuo que había sido. No se trataba de comida ni refugio. Se trataba de algo más profundo, algo fracturado dentro del chico, algo que ninguna cantidad de riqueza podría reparar. Al entrar más en la habitación, dudó un momento antes de sentarse contra la pared opuesta. Se aseguró de mantener la distancia, no quería asustarlo, no quería forzar nada. El silencio se extendió entre ellos, pesado y tácito. Miles no lo reconoció, no levantó la vista, no reaccionó, pero tampoco se apartó, y tal vez, de alguna manera, eso fuera suficiente por ahora. Ethan había pasado su vida dominando el control, sometiendo al mundo a su voluntad. Pero esto era algo que no podía forzar. Esto era algo que tenía que esperar, algo que tenía que ganar. Y por primera vez en años, se encontró dispuesto a intentarlo. La noche se alargó y ninguno de los dos habló. Ethan no se fue, no presionó, no exigió nada de Miles. Simplemente se quedó.
una presencia en la oscuridad, una promesa silenciosa de que, esta vez, el chico no estaba solo. A medida que los días se convertían en semanas, Ethan se encontró enfrentándose a fantasmas que había enterrado hacía mucho tiempo. Había pensado que su pasado era algo que había conquistado, algo que ya no tenía poder sobre él, pero mientras observaba a Miles luchar, mientras veía el instinto del chico de alejarse de la amabilidad, se dio cuenta de lo familiar que era todo. Ethan había sido ese niño una vez, solo, abandonado, esperando constantemente el momento en que todo le fuera arrebatado. Recordó los hogares de acogida, los extraños que lo veían como nada más que una carga, el ciclo interminable de esperanza y decepción. Había sobrevivido, pero nunca se había curado del todo. Y ahora, por primera vez, veía su propia infancia reflejada en otra persona. La constatación era inquietante. Se había pasado la vida huyendo del niño que solía ser, pero allí estaba, mirándolo fijamente a través de los ojos cansados de Miles. Ethan nunca había sido de los que se obsesionaban con el pasado. Siempre había creído que el impulso hacia adelante era lo único que importaba. El éxito había sido su forma de demostrarle al mundo que era más que el niño que nadie había querido, más que el niño que había aprendido a no esperar nada de nadie. Pero Miles lo obligó a reducir la velocidad, a mirar las heridas que había creído que hacía tiempo que estaban cerradas. El chico se movía como una sombra, vagando por los pasillos del ático de Ethan sin llegar a establecerse del todo. Comía, dormía, seguía las reglas que Ethan establecía, pero nunca se relajaba del todo. Cada movimiento era calculado, cada acción era cautelosa, como si estuviera esperando el momento inevitable en el que esa frágil sensación de seguridad le fuera arrebatada. Ethan comprendía esa sensación mejor de lo que quería admitir. Justo cuando Miles empezaba a mostrar signos de confianza, justo cuando Ethan sentía que estaban haciendo progresos, el pasado se derrumbó a su alrededor. Una noche, cuando Ethan regresó a casa, su equipo de seguridad lo detuvo. Había ocurrido un incidente. Un hombre había sido atrapado merodeando cerca del edificio, observando. A Ethan se le heló la sangre cuando vio las borrosas imágenes de seguridad, porque el hombre no era un simple delincuente al azar. Era alguien del pasado de Miles. No hizo falta investigar mucho para descubrir la verdad. Miles no solo había estado sobreviviendo en las calles, había estado huyendo. Las personas con las que se había enredado no eran solo ladrones de poca monta o niños con problemas. Eran hombres a los que no les gustaban los cabos sueltos. Y ahora sabían dónde encontrarlo. Ethan se dio cuenta entonces de que acoger a Miles había sido más que un simple acto de bondad. Era una responsabilidad peligrosa, porque ya no se trataba solo de ofrecer refugio, se trataba de mantenerlo a salvo, y por primera vez, Ethan comprendió que salvar a Miles significaba arriesgarse de maneras que nunca antes había hecho. En el momento en que Ethan vio a Miles después de enterarse de la verdad, notó el cambio en la postura del chico. La habitual tensión cautelosa en sus hombros se había transformado en algo más pesado, algo mezclado con el tipo de miedo que surge de saber que el pasado finalmente lo había alcanzado. Miles no preguntó qué había encontrado Ethan. No intentó explicarlo. Simplemente se quedó allí, con los ojos oscuros por la comprensión de que la frágil seguridad en la que había comenzado a confiar ya se le estaba escapando de las manos. Ethan no lo presionó para que hablara. Sabía lo que era tener secretos tan profundamente arraigados en la supervivencia que decirlos en voz alta parecía más peligroso que mantenerlos ocultos. Pero también sabía que esta vez, el silencio no lo protegería. Ethan tomó precauciones adicionales, duplicó la seguridad, se aseguró de que nadie pudiera acercarse a Miles sin su conocimiento. Pero el chico no solo tenía miedo de quienes lo perseguían, tenía miedo de lo que significaba quedarse. Confiar en alguien, dejar que luche por él, iba en contra de todos los instintos que había perfeccionado para sobrevivir. Siempre había estado solo. Siempre había huido. Y ahora, por primera vez, se enfrentaba a la aterradora realidad de que alguien estaba dispuesto a interponerse entre él y el peligro que lo había perseguido durante tanto tiempo. Pero la aceptación no era fácil. Algunas noches, Ethan lo encontraba sentado cerca de la ventana, mirando el horizonte de la ciudad como si fuera un recordatorio de la vida que había dejado atrás.
Las cicatrices de las calles no eran solo físicas, estaban entretejidas en la forma en que se comportaba, en la forma en que se negaba a creer que la seguridad pudiera durar. Y Ethan, a pesar de todo el poder y la riqueza que había acumulado, se encontró sin saber cómo convencer a Miles de que ya no estaba solo. A medida que pasaban los días, el peso de los miedos no expresados se instaló entre ellos. Ethan podía ver la confusión en los ojos del chico, la forma en que luchaba con la idea de quedarse. Había una parte de Miles que quería confiar, que quería creer que esta no era una parada temporal más antes de que lo dejaran a su suerte de nuevo. Pero años de abandono habían tallado la duda en su ser, y ninguna seguridad podía borrarla de la noche a la mañana. La tensión llegó a un punto de ruptura una noche cuando Ethan encontró a Miles en el pasillo, con una maleta llena a sus pies. Verla provocó una punzada aguda en el pecho de Ethan, aunque no lo dejó notar. Miles se había estado preparando para irse, para escabullirse antes de que alguien pudiera detenerlo. La expresión del chico era cautelosa, pero había algo debajo de la superficie, una súplica silenciosa, un conflicto que no sabía cómo resolver. Ethan no discutió. No exigió que Miles se quedara. En cambio, le dijo lo que necesitaba escuchar cuando era más joven. Si Miles realmente quería irse, Ethan no lo detendría. Pero si se quedaba, no estaría solo. No importaba cuántas veces lo hubieran abandonado antes, no importaba cuántas personas lo hubieran decepcionado. Ethan no sería uno de ellos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas con una promesa que ninguno de los dos entendía del todo. Miles vaciló, sus dedos apretaron la correa de su bolso, y luego, por primera vez desde que había llegado, lo dejó caer al suelo. No estaba listo para decirlo en voz alta, pero en ese momento Ethan lo supo. Miles había elegido quedarse, y para ambos, esa elección significaba más de lo que las palabras podrían significar. Ethan había creído que una vez que Miles estuviera bajo su techo, sus luchas terminarían. El niño tenía comida, calor y un lugar para dormir, cosas que se le habían negado durante demasiado tiempo. Pero lo que Ethan no se dio cuenta fue que algunas batallas no terminaban con comodidad. Solo se volvían más peligrosas. Una noche, su equipo de seguridad interceptó a un hombre que intentaba entrar en la finca. Al principio, Ethan asumió que era un ladrón de poca monta, pero cuando vio las imágenes, cómo los ojos del hombre se dirigían rápidamente hacia la casa, cómo se movía con un propósito, supo que no era algo casual. Alguien estaba buscando a Miles, y no a cualquiera, sino a alguien peligroso. Cuando Ethan se enfrentó al chico, lo vio en su rostro, el miedo, el pánico, la forma en que sus manos temblaban ligeramente antes de poder estabilizarlas. Miles sabía exactamente quién lo perseguía, pero se negó a hablar. Su silencio hablaba más fuerte que las palabras. Lo que sea que lo había llevado a las calles no era solo una desgracia, era la supervivencia. Ethan tomó una decisión esa noche, una que nunca había tomado antes. Había pasado toda su vida usando su poder para los negocios, comprando empresas, aplastando a la competencia, asegurando acuerdos que lo hicieron intocable. Pero ahora, por primera vez, estaba usando su influencia para algo mucho más importante. Pedía favores, contrataba investigadores y rastreaba cada fragmento del pasado de Miles que podía encontrar. Lo que descubrió lo sacudió. Miles había estado involucrado con un grupo de delincuentes callejeros, no por elección, sino por necesidad. Le habían dado refugio, exigían lealtad y lo habían convertido en un corredor para sus negocios ilegales. Pero cuando había intentado escapar, lo habían marcado como un cabo suelto. Lo querían de vuelta, no por preocupación, sino porque lo veían como un asunto pendiente. Ethan supo entonces que ya no se trataba solo de darle un hogar a un niño perdido, se trataba de mantenerlo con vida, y sin importar lo que costara, se aseguraría de que Miles nunca tuviera que huir de nuevo. Los días pasaban en un silencio tenso. Ethan aumentó la seguridad alrededor de la finca, asegurándose de que nadie pudiera acercarse sin su conocimiento. Cada vez que Miles pasaba por los grandes ventanales que daban a la ciudad, dudaba, su mirada se dirigía hacia las calles de abajo, como si esperara ver sombras acechando. El miedo estaba allí, grabado en cada movimiento, en cada mirada cautelosa por encima del hombro. Había pasado tanto tiempo corriendo que la idea de estar a salvo parecía más una ilusión que una realidad. Ethan notó la forma en que el chico evitaba hablar de su pasado.
la forma en que se tensaba cada vez que el tema se acercaba demasiado a algo real. Pero la verdad se cernía entre ellos, tácita pero innegable. El pasado no había terminado con Miles. Y ahora había encontrado su camino hacia la puerta de Ethan. El siguiente ataque llegó rápidamente, un recordatorio de que el peligro no esperaba. Una noche tarde, una alarma sonó en la finca. Las imágenes de seguridad revelaron a hombres enmascarados que intentaban entrar en la propiedad. Se movían con precisión, con intención. No eran delincuentes comunes que buscaban una oportunidad, buscaban algo específico. Buscaban a Miles. El equipo de seguridad actuó rápido, repeliendo a los intrusos antes de que pudieran acercarse. Pero el mensaje había sido enviado. No iban a detenerse. Ethan miró las imágenes una y otra vez, analizando cada movimiento, cada detalle, y apretando la mandíbula con cada segundo que pasaba. Conocía ese mundo, el mundo del poder y el control, de personas que creían que podían tomar lo que quisieran sin consecuencias. Pero esta vez no se trataba de riqueza ni de negocios, era algo personal, y no iba a dejar que ganaran. Miles apenas habló después de esa noche. Se movía por la casa como un fantasma, con los hombros encorvados y los ojos ensombrecidos por el cansancio. No dio las gracias por la seguridad, por el esfuerzo que Ethan había hecho para mantenerlo a salvo. Pero Ethan no necesitaba gratitud. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber a quién se enfrentaban. Sentado frente a Miles en el estudio con poca luz, observó al chico evitar su mirada, con los dedos retorciéndose en la tela de sus mangas. El silencio se extendió entre ellos, denso con palabras no dichas. Y entonces, finalmente, Miles habló, su voz apenas por encima de un susurro. Explicó la verdad. Cómo una vez había trabajado para ellos, cómo irse no había sido una opción, cómo no dejaban que la gente se fuera, ellos lo poseían, al menos en sus mentes. Y ahora habían venido a cobrar. Ethan sintió algo arder en su pecho, una rabia que no sabía que era capaz de sentir. Esta no era solo una pandilla callejera que buscaba recuperar la propiedad perdida. Esto era control. Este era el poder ejercido sobre los indefensos, el tipo de opresión contra la que Ethan había pasado toda su vida luchando a su manera, y no iba a dejar que se llevaran a Miles. No ahora. Nunca. Hizo una llamada esa noche, con voz firme mientras daba órdenes. Más seguridad, más recursos, más ojos en las calles. Si querían una guerra, él se la daría. Los siguientes días transcurrieron en un silencio incómodo. Miles ya no deambulaba libremente por la casa. Se aferraba a las sombras, un hábito demasiado arraigado para romperlo. Ethan observó, dándose cuenta de que a pesar de todo lo que había hecho, a pesar de la protección que le había brindado, Miles todavía creía que estaba viviendo un tiempo prestado. Y en verdad, podría haberlo estado, porque la gente que lo perseguía no era del tipo que se rinde, y Ethan tampoco. Una noche, mientras estaba sentado en su oficina revisando los últimos informes de seguridad, algo cambió. Se dio cuenta de que ya no se trataba solo de proteger a Miles. Se trataba de devolverle algo que había perdido hace mucho tiempo, un sentido de pertenencia, un lugar donde no tenía que seguir corriendo. Esa noche, Ethan caminó por el pasillo y se detuvo frente a la habitación de Miles. Había esperado silencio, pero en cambio escuchó movimiento, inquietud. Cuando abrió la puerta, vio al chico sentado en el borde de la cama, con los ojos mirando fijamente al suelo. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Y luego, sin levantar la vista, Miles preguntó algo tan bajo que Ethan casi lo pasó por alto. Quería saber si Ethan se arrepentía de haberlo acogido, si todo esto se había convertido en demasiado problema. Ethan exhaló lentamente, entrando en la habitación. Le dijo la verdad. Había pasado toda su vida creyendo que la riqueza y el poder eran las únicas cosas que importaban, que ganar significaba tener más, controlar más. Pero ahora, mirando al chico que una vez no había sido más que un extraño en su auto, se dio cuenta de que nada de eso había significado realmente nada. Porque por primera vez en su vida, no estaba luchando por un trato o una empresa, u otra victoria sin sentido. Estaba luchando por algo real, y no iba a perder. Al principio los cambios fueron lentos, tan sutiles que Ethan apenas los notó. Al principio, Miles todavía tenía los hábitos de la calle, todavía se movía por el ático como si fuera un visitante temporal. Rara vez hablaba a menos que le hablaran.
Nunca se permitía acostumbrarse a una rutina, y todavía se aferraba a una cautela silenciosa y profunda que se había grabado en él durante años de supervivencia. Pero luego, sin que ninguno de los dos se diera cuenta, comenzaron a producirse pequeños cambios. Miles, que antes había tratado cada comida como si fuera la última, ahora se sentaba a la mesa del comedor sin prisas. Sus manos, antes tensas y listas para arrebatar la comida en cualquier momento, habían comenzado a relajarse. Ya no acumulaba sobras debajo de su cama ni se guardaba pedazos de pan adicionales en los bolsillos, como si la abundancia que lo rodeaba pudiera desaparecer en un instante. Comía con menos desesperación, aunque de vez en cuando aún afloraban restos de viejos hábitos. Una mirada por encima del hombro, una pausa antes de dar el primer bocado, una vacilación que hablaba de años pasados muriendo de hambre. Las noches eran las más duras. Ethan había asumido que con calor, seguridad y una cama cómoda, Miles dormiría profundamente. Se equivocó. El chico rara vez dormía toda la noche y cuando lo hacía, su descanso era irregular. La mayoría de las veces, Ethan lo encontraba acurrucado en un rincón de su habitación en lugar de en la cama que le habían preparado, con los brazos alrededor de las rodillas y el rostro desencajado por una tensión inquieta. La primera vez que Ethan había pasado por la habitación del chico en plena noche y lo había visto sentado en el suelo, despierto e inmóvil, no había sabido qué hacer. Se había quedado en la puerta, observando cómo los dedos de Miles se hundían en sus brazos como si se estuviera apoyando contra un miedo invisible. Ethan había debatido si decir algo, pero al final se había alejado, sin saber qué palabras podrían aliviar el peso de los fantasmas que acechaban al chico. Con el tiempo, la guardia de Miles empezó a bajar, aunque nunca de golpe. El cambio se produjo en momentos de tranquilidad, de forma pequeña, casi imperceptible. Ya no se estremecía cada vez que Ethan entraba en una habitación. Ya no se tensaba cuando Ethan colocaba algo cerca de él, ya no se movía con el nerviosismo silencioso e instintivo de alguien que espera el peligro a cada paso. Las barreras que Miles había erigido para protegerse seguían allí, pero habían empezado a mostrar grietas. Seguía siendo cauteloso, seguía vigilante, pero había momentos, aunque fueran fugaces, en los que algo se suavizaba en su expresión, algo que sugería que una parte de él estaba empezando a creer en la seguridad que le habían dado. Una noche, Ethan regresó a casa más tarde de lo habitual. El día había sido largo, lleno de negociaciones y reuniones que, en cualquier otra circunstancia, habrían consumido todos sus pensamientos. Pero cuando entró en su ático, lo recibió una visión inesperada. Miles estaba en la sala de estar, sentado en el sofá con la televisión encendida, aunque su mirada no estaba centrada en la pantalla. Al principio, Ethan pensó que el chico estaba perdido en sus pensamientos, pero luego notó la tensión sutil en sus hombros, la forma en que sus dedos golpeaban su pierna con inquieta anticipación. Ethan se dio cuenta entonces de que Miles había estado esperando. No de una manera obvia, no de una manera que él jamás admitiría, pero había estado esperando de todos modos. La comprensión se instaló en el pecho de Ethan como un peso desconocido. Había pasado toda su vida evitando los apegos, manteniendo a la gente a distancia, asegurándose de que nada ni nadie tuviera el poder de hacerlo vulnerable. Sin embargo, aquí estaba este chico, apenas diciendo una palabra, pero logrando cambiar algo en lo profundo de él. Miles no lo miró cuando Ethan entró. En cambio, murmuró algo en voz baja, palabras tan suaves que Ethan casi las pasó por alto, pero captó el significado debajo de ellas. Llegaba tarde. No de la forma en que un empleado podría llegar tarde a una reunión, sino de la forma en que alguien había notado su ausencia y había esperado su regreso. Por primera vez en años, Ethan se sintió golpeado por algo que no podía definir. No era obligación ni lástima. Era algo más profundo, algo que lo inquietaba de una manera que ningún negocio ni riesgo financiero lo había hecho jamás. Nunca se había considerado un cuidador, mucho menos un padre. Nunca se había creído capaz de ese tipo de responsabilidad, había pasado su vida convencido de que lo único que valía la pena perseguir era el poder, la riqueza y el control. Pero mientras estaba allí, mirando a ese chico que una vez no había sido más que un extraño durmiendo en su auto, comprendió que algo había cambiado. No solo quería proteger a Miles, quería ser alguien en quien el chico pudiera confiar, alguien en quien pudiera confiar, alguien con quien pudiera volver a casa.
Pero justo cuando esos muros entre ellos comenzaban a derrumbarse, el destino les recordó lo cruel que podía ser. El teléfono sonó, un sonido agudo y penetrante que rompió la frágil paz que había comenzado a instalarse en el ático. Ethan respondió sin pensar, esperando que fuera otra llamada de negocios, otro asunto insignificante que requería su atención. Pero la voz del otro lado no era la de un socio corporativo ni la de un inversor, era su jefe de seguridad. Las palabras eran cortantes, urgentes, sin ningún intento de suavizar el golpe. Había habido un ataque, no un allanamiento, no un robo, algo deliberado, algo personal. Ethan no necesitó escuchar el resto para entender lo que significaba. Su equipo de seguridad había interceptado a los hombres antes de que pudieran acercarse, pero el mensaje había quedado atrás, pintado en las puertas de la finca con letras en negrita y rojo sangre. Él nos pertenece. El significado era claro. Esto no había terminado. Las personas del pasado de Miles no lo habían olvidado. No se habían rendido. Simplemente habían estado esperando, observando, esperando el momento oportuno hasta que pudieran atacar. Ethan agarró el teléfono. Sus nudillos se pusieron blancos mientras la rabia lo inundaba. Había pasado su vida ganando batallas a través de la estrategia, el dinero, a través de pura fuerza de voluntad. Pero esto no eran negocios. Esto era personal. Se giró para mirar a Miles, que se había quedado inmóvil, con el cuerpo rígido, el rostro ilegible. Pero Ethan lo vio en sus ojos, el miedo, el pánico, la forma en que sus manos temblaban antes de apretarlas en puños. Miles sabía exactamente lo que eso significaba. Sabía quién lo perseguía. Y él sabía, tan bien como Ethan, que huir ya no sería una opción. Ethan respiró lentamente, obligándose a calmar la furia que crecía en su interior. Había pasado toda su vida usando el poder como arma, como escudo para mantenerse intocable, pero por primera vez no lo estaba usando para proteger su imperio o su riqueza. Lo estaba usando para algo mucho más importante. Lo estaba usando para proteger a Miles. No importaba lo que costara, no importaba lo lejos que tuviera que ir, se aseguraría de que este chico, que una vez había sido abandonado, que una vez había sido perseguido, nunca tuviera que huir de nuevo. El ataque a su mansión no era una advertencia. Era una promesa de lo que vendría después. Ethan duplicó la seguridad. Trasladó a Miles a un lugar más seguro y se preparó para lo inevitable. Cada instinto le decía que la gente que iba tras Miles no se detendría hasta tenerlo. Observó al chico de cerca, viendo la tensión en sus hombros, la forma en que se estremecía ante los ruidos inesperados, la forma en que el cansancio se aferraba a él como una segunda piel. El pasado nunca se quedaba atrás, acechando en las sombras, esperando atacar. Ethan sabía que mantener a Miles a salvo significaba adelantarse a la amenaza, eliminar cualquier posibilidad de un ataque antes de que ocurriera. Había pasado años sorteando adquisiciones empresariales hostiles, superando a sus rivales, aplastando a la competencia, pero esto era diferente. Esta no era una guerra que se libraba en salas de juntas o mediante negociaciones. Esto era algo crudo, algo personal. No estaba luchando para proteger su imperio. Estaba luchando para proteger a la única persona que alguna vez lo había hecho sentir que no estaba solo en el mundo. Pero a pesar de todas sus precauciones, no estaba preparado para lo que sucedió a continuación. La noche estaba tranquila, desconcertantemente. La seguridad permanecía en alerta máxima, pero nada parecía fuera de lugar. Ethan estaba sentado en su estudio, con el peso del agotamiento presionándolo, cuando las alarmas rompieron el silencio. El humo llenaba los pasillos, espeso y sofocante, enroscándose en cada rincón como un ser vivo. La mansión estaba ardiendo. El caos estalló cuando los guardias de seguridad se apresuraron a contener las llamas, mientras los hombres gritaban órdenes y el fuego consumía todo a su paso. Ethan apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la realidad lo golpeara como un golpe físico. Miles se había ido. El fuego no había sido el ataque. Había sido una distracción. La verdadera amenaza ya se había llevado lo que habían venido a buscar. Ethan se movió antes de que su mente pudiera registrar por completo las implicaciones. Atravesó los pasillos, abriéndose paso entre el humo, ignorando el calor que le lamía la piel. Cada segundo contaba. Cada momento desperdiciado era otro momento en el que Miles estaba en sus manos. La mansión se estaba derrumbando a su alrededor. El mundo se estaba reduciendo a un foco singular y desesperado.
Apenas oía las voces de su equipo de seguridad, apenas registraba las manos que intentaban detenerlo. Nada de eso importaba. Lo único que importaba era recuperarlo. El miedo que se apoderó de Ethan era diferente a todo lo que había sentido antes. Había afrontado pérdidas de miles de millones de dólares, acuerdos de alto riesgo, traiciones corporativas que podrían haberlo arruinado, pero nada de eso se comparaba con esto. Esto no era un juego de estrategia. Este no era un problema que pudiera resolver con dinero o influencia. Esto era real, y era aterrador. El chico por el que había luchado tanto para proteger estaba en sus manos. Y Ethan no tenía intención de permitir que eso sucediera. No pensó. No planeó. Actuó. Reclamó todos los favores que tenía. Utilizó todas sus conexiones, todos sus recursos, cada onza de poder a su disposición. La información llegaba en fragmentos, reconstruida mediante susurros y amenazas, mediante sobornos y fuerza. Habían llevado a Miles a un almacén en las afueras de la ciudad, un lugar donde la gente desaparecía sin dejar rastro. El conocimiento envió una furia fría a través de Ethan, una rabia diferente a todo lo que había conocido. Había pasado toda su vida creyendo que el poder era su escudo, que la riqueza lo hacía intocable. Pero nada de eso importaba ahora. Habían cometido un error, le habían quitado algo, y él lo iba a recuperar. El camino hacia el almacén se sintió interminable. Las luces de la ciudad se desdibujaban a su alrededor en rayas de oro y rojo. Cada segundo que pasaba era un segundo demasiado largo. No esperó a que llegaran refuerzos, no consideró el riesgo. Había pasado demasiado tiempo construyendo una fortaleza a su alrededor, manteniendo al mundo a distancia, convenciéndose de que nada podría tocarlo. Pero Miles había cambiado eso. El chico se había convertido en algo más que una obligación, más que una responsabilidad no deseada. Se había convertido en familia, y Ethan atravesaría el fuego para traerlo a casa. El almacén se alzaba ante él, oscuro y amenazador. El aire estaba cargado de olor a aceite y óxido, el tipo de lugar donde los secretos estaban enterrados bajo pisos de cemento. Se movió sin dudar, sus pasos silenciosos, su pulso un ritmo constante de furia. No tenía ningún plan más allá de este momento, ninguna estrategia más allá del objetivo singular de recuperar a Miles. Los hombres dentro no lo esperaban. Habían asumido que enviaría a otros, que confiaría en su riqueza, en músculos contratados. Pero Ethan Calloway no era el tipo de hombre que dejaba que otros pelearan sus batallas. La confrontación fue brutal, se derramó sangre, el aire crepitaba con violencia, los puños chocaban, los cuerpos golpeaban el suelo con una fuerza enfermiza. Ethan era implacable, impulsado por algo más profundo que la ira, algo más poderoso que la venganza. Peleaba como un hombre que no tenía nada más que perder. Los hombres que se habían llevado a Miles lo habían subestimado. Solo habían visto al multimillonario, al hombre de negocios, la figura intocable que vivía en las nubes sobre ellos. Pero nunca habían visto este lado de él. Nunca habían visto en lo que estaba dispuesto a convertirse por el chico que habían robado. Cuando finalmente encontró a Miles, el chico estaba magullado, roto, pero vivo. Tenía los brazos atados, su rostro pálido por el cansancio, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Ethan, algo brilló allí, algo crudo e irrompible. El alivio golpeó a Ethan como una fuerza física, más fuerte que el dolor en sus nudillos, más fuerte que los moretones que se formaban debajo de su piel. Se movió sin pensar, cortando las ataduras, tirando de Miles para ponerlo de pie. El chico estaba débil, su cuerpo temblaba, pero no se resistió. No cuestionó. Se inclinó hacia Ethan, confiando en él de una manera que hizo que algo en lo profundo de él se abriera de par en par. Mientras Ethan lo levantaba, sacándolo de la pesadilla de la que había luchado tanto para escapar, Miles susurró algo tan bajo que Ethan casi no lo escuchó. Dijo que sabía que Ethan vendría. Las palabras provocaron un dolor agudo en el pecho de Ethan, una emoción demasiado grande para nombrar, porque en ese momento se dio cuenta de la verdad. No se trataba solo de salvar a Miles, no se trataba solo de cumplir una promesa o ganar una batalla. Se trataba de demostrarle al chico que valía la pena salvarlo, que era más que las sombras de su pasado. Y por primera vez en años, Ethan sintió algo que no se había permitido sentir, algo más fuerte que el poder, algo más profundo que la riqueza. Se sintió como un hombre que finalmente entendió lo que significaba tener algo por lo que luchar. La batalla había terminado, pero las cicatrices permanecían.
La mansión había quedado reducida a cenizas, un duro recordatorio de la guerra que habían librado, el peligro del que apenas habían escapado. El humo todavía se aferraba a la ropa de Ethan. El olor acre era un testimonio del fuego que casi se lo había robado todo. De pie entre los escombros, miró lo que quedaba de la vida que había construido. Restos carbonizados de lujo, fragmentos ennegrecidos de un pasado que una vez lo había definido. Pero la pérdida de la riqueza material no lo sacudió. En cambio, su mirada se desvió hacia el chico que estaba a su lado, el que había sobrevivido, el que lo había cambiado todo. Miles estaba allí, magullado pero de pie, cansado pero vivo. La batalla también había dejado su marca en él, pero él estaba allí. Y eso era todo lo que importaba. El viaje hasta ese momento había sido brutal, una prueba de resistencia que ninguno de los dos había esperado. Ethan había pasado años creyendo que la riqueza era la única moneda que importaba, que el poder era lo único que podía protegerlo de las vulnerabilidades del mundo. Pero el poder había hecho poco cuando secuestraron a Miles. El poder no había salvado al chico de las manos que buscaban recuperarlo. No había aliviado el terror en sus ojos cuando Ethan finalmente había luchado para llegar hasta él. Lo que lo había salvado era algo mucho más grande, algo que Ethan había pasado su vida evitando. El amor, la lealtad, el vínculo inquebrantable que se había formado entre ellos. No solo había salvado a Miles, le había demostrado que valía la pena salvarlo. La recuperación no fue inmediata ni fácil. En los días que siguieron, Miles apenas habló. Las pesadillas venían a menudo, arrastrándolo de nuevo a las profundidades del miedo, haciéndole revivir cada momento en las manos oscuras de quienes habían tratado de llevárselo. Ethan lo oía por la noche, gritos ahogados que resonaban a través de las paredes, el sonido de alguien que seguía luchando una batalla mucho después de que ésta hubiera terminado. Conocía bien ese dolor. Una vez lo había vivido él mismo, una vez había pasado noches mirando el techo, acosado por fantasmas que se negaban a soltarlo. Y por eso no lo presionó. No exigió palabras que Miles no estaba listo para darle. En cambio, se quedó cerca, asegurándose de que el chico nunca tuviera que despertar solo nuevamente. La nueva casa era más pequeña, un lugar temporal que Ethan había asegurado mientras decidía qué vendría después. No se acercaba ni por asomo a la opulencia del ático o la grandeza de la mansión, pero era seguro. Eso era todo lo que importaba ahora. Miles se movió a través de ella con cuidado, todavía esperando que todo se desvaneciera, todavía vacilante en aceptar que esa era su realidad ahora. Las cicatrices de las calles no se desvanecían de la noche a la mañana, ni tampoco los instintos agudizados por años de supervivencia en un mundo que nunca le había mostrado amabilidad. Ethan seguía comiendo con cautela, seguía mirando por encima del hombro cuando salían a la calle, seguía despertándose sobresaltado al menor ruido. Pero poco a poco, la tensión de sus hombros empezó a disminuir. La cautela en su mirada empezó a atenuarse. Estaba aprendiendo, poco a poco, lo que significaba existir sin miedo. Ethan se encontró observando estos cambios con algo que no podía nombrar, orgullo tal vez, alivio, pero más que eso, algo más profundo, algo que nunca había esperado sentir por otra persona, nunca se había imaginado a sí mismo en este papel, nunca creyó que tuviera lo necesario para ser responsable de otra persona, para ser necesitado de una manera que no tuviera nada que ver con el poder o los negocios. Sin embargo, allí estaba, asegurándose de que Miles comiera, asegurándose de que durmiera, asegurándose de que supiera, de formas tanto verbales como tácitas, que no estaba solo. Y entonces, una noche, algo cambió. Ethan había regresado a casa más tarde de lo habitual, exhausto por las reuniones, por asegurarse de que los restos de su imperio todavía estuvieran intactos después del incendio. Al entrar en la casa, vio una pequeña figura en la sala de estar, acurrucada en el sofá, fingiendo estar absorta en las imágenes parpadeantes de la televisión. Ethan tardó un momento en darse cuenta de lo que significaba. Miles lo había esperado. No era un gran gesto, ni una declaración, pero era algo. Una señal de que el chico que una vez no había confiado en nadie, que había aprendido a confiar solo en sí mismo, estaba empezando a creer que tal vez, solo tal vez, Ethan era alguien que volvería. Ethan no dijo nada al respecto, simplemente se sentó a su lado. El silencio entre ellos tenía más significado que cualquier palabra. Miles no lo miró, pero tampoco se apartó. Eso fue suficiente.
Los días se convirtieron en semanas, y los cambios, aunque pequeños, se volvieron innegables. Miles ya no acumulaba comida debajo de su cama, ya no se estremecía cuando Ethan le ponía una mano en el hombro. Todavía dudaba antes de aceptar la amabilidad. Todavía tenía momentos en los que el miedo superaba el progreso, pero se estaba recuperando. Y Ethan, de maneras que nunca creyó posibles, también se estaba recuperando. El mundo les había enseñado a ambos a estar solos, los había convertido en hombres que habían construido muros demasiado altos para que cualquiera pudiera escalarlos. Pero ahora, esos muros comenzaban a derrumbarse. En su lugar, se estaba construyendo la confianza. Años después, Ethan recordaría aquella noche en la que encontró a Miles en su coche, un niño que temblaba y necesitaba calor, y se preguntaría cómo había podido pensar en ello como un inconveniente. Recordaría el momento en el que creyó que acoger a Miles era un error, una complicación que no necesitaba, y se reiría de lo ciego que había sido, porque ahora, de pie en el silencio de su nuevo hogar, sabía la verdad. Esa noche no había sido el comienzo de una carga, había sido el comienzo de algo más grande, algo que ninguno de los dos sabía que necesitaba. Un propósito, una familia, un amor del que ninguno de los dos se había creído digno. Y al final, nunca fue Ethan quien salvó a Miles. Había sido Miles quien lo había salvado a él.